A continuación haremos un repaso de los conceptos básicos de números fraccionarios. Para empezar, observemos esta figura que representa una porción de una torta. Si la observamos detalladamente, notaremos que la torta inicialmente había sido dividida en 8 partes iguales, de las cuales solamente se muestran 6. Esto lo podemos representar matemáticamente mediante un número fraccionario, el fraccionario 6/8. 6/8 significa, por lo tanto, que la unidad se dividió en 8 partes iguales y se escogieron 6 de ellas. Este ejemplo nos muestra que un número fraccionario se puede representar utilizando dos números, los cuales se separan mediante una raya horizontal. En este otro ejemplo podemos observar que la unidad se ha dividido en 6 partes iguales, de las cuales se han escogido 5. Por tanto, eso se representa con el fraccionario 5/6. Recordemos que el número de arriba se llama numerador y que el número de abajo se llama denominador. Reiteramos entonces que el denominador es el número de partes en que se divide la unidad, mientras que el numerador es el número de esas partes que se han escogido. Un par de ejemplos más. La figura representa el fraccionario 3/4, puesto que de la unidad que inicialmente se dividió en 4 partes iguales, como lo indica el denominador, se escogieron 3 de ellas, como lo indica el numerador. En este otro ejemplo, se puede ver la representación gráfica del fraccionario 4/7. De nuevo, la unidad se ha dividido en 7 partes iguales, denominador 7, y se han escogido 4 de ellas. Por esto, este es el valor del numerador. A continuación explicaremos los tipos de fraccionarios más conocidos. Para empezar tenemos los fraccionarios propios, que se caracterizan porque el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, el fraccionario 4/6 o el fraccionario 5/8. Los fraccionarios propios se dicen que son menores que la unidad porque, como lo podemos apreciar, la unidad se dividió en partes iguales, pero de ellas solo se escogieron algunas de estas partes. Un segundo tipo son los fraccionarios iguales a la unidad, que son aquellos en que el numerador es igual al denominador. Por ejemplo, 5/5 o 7/7. Se dice que este tipo de fraccionarios equivalen a 1 porque luego de dividir la unidad en partes iguales, se escogieron todas estas partes. Realmente se escogió toda la unidad. Si se tratara de una torta, y si el fraccionario representara la parte que nos hemos comido, un fraccionario igual a la unidad representaría que nos hemos comido toda la torta. Finalmente tenemos los fraccionarios impropios, es decir, aquellos en los que el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, el fraccionario 9/5. La representación gráfica de este fraccionario nos muestra que la unidad se ha dividido en 5 partes iguales, como lo muestra el denominador. Sin embargo, como necesitamos seleccionar 9 de ellas, es necesario tomar otra unidad para representar las 4 partes faltantes. Este tipo de fraccionarios son mayores que la unidad, pues se requiere más de una unidad para poder representarlos. Otro ejemplo es el fraccionario 7/3. La unidad está dividida en 3 partes iguales, pero como requerimos 7 de ellas, ni siquiera 2 unidades son suficientes. Necesitamos 3 unidades, cada una dividida en tercios, de los cuales escogemos 7. Se puede observar de nuevo que se necesitó de más de una unidad para poder representar este tipo de fraccionario. Existe un tipo especial de fraccionario propio, que se conoce con el nombre de fraccionario entero. Un fraccionario entero es aquel en que la división del numerador entre el denominador es exacta. Por ejemplo, el fraccionario 8/4. Si realizamos la división 8 dividido entre 4, observamos que esta división es exacta. Su residuo es 0. La característica fundamental de este tipo de fraccionarios es que se ha tomado un número de partes que equivalen a cantidades enteras, sin que sobre ni falte. Como se puede observar, el fraccionario 8/4 equivale a 2 unidades completas. Otro ejemplo es el fraccionario 15/5, que equivale a 3 unidades completas, pues la división 15 entre 5 es exactamente igual a 3. Hasta aquí la explicación de los tipos de fraccionarios.